excelente decisión. Antes de iniciar, una última recomendación. En el mail que te registraste en la página anterior, debes haber recibido un correo de confirmación. Si no lo ves en tu bandeja de entrada, revisa el correo no deseado o spam. Y si nuevamente tú no revisas ni en tu bandeja de entrada ni en tu correo no deseado, te recomendamos registrarte nuevamente en la página anterior porque vamos a enviarte la siguiente lección justamente a tu correo electrónico. Si no recibes el mail, por favor, vuelva a registrarte. Ahora sí, iniciemos. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Cómo elaborar el estado de flujos de efectivo sin frustrarte en el intento? Voy a enseñarte exactamente mi sistema de 4 pasos para elaborar el estado de flujos de efectivo de una forma rápida y por supuesto práctica. Me presento, soy conocido como Willy Gran Charco, el fundador del sitio web facilcontabilidad.com, y en los últimos 2 años, 7 meses y 5 semanas he sido capaz de crear los entrenamientos avanzados como el intensivo ENIF para pymes, el intensivo ENIF y el máster ENIF. Ahora, lo que tú vas a aprender durante esta presentación es cómo encontrar las actividades de operación, inversión y financiamiento dentro de tu balance, cómo se diferencia el método directo del método indirecto y cuál es la mejor opción, cómo utilizar la mentalidad del efectivo para distinguir los flujos de efectivo y, por supuesto, el sistema de 4 pasos para elaborar el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué es importante esto para ti? Porque aprenderás un método simple pero poderoso para tener tu estado de flujos de efectivo. Resolverás de una vez por todas aquella preocupación de no saber cómo cuadrar el estado de flujos de efectivo. Ya no utilizarás el famoso machetazo porque sabrás armar tu estado de flujos de efectivo de la manera correcta. ¿Cómo saber si esto es para ti? Pues si tú eres contador y buscas aprender cómo elaborar el estado de flujos de efectivo, esto es para ti. Si tú eres contador y deseas elaborar por ti mismo el estado de flujos de efectivo, esto realmente es para ti. Y si tú quieres eliminar definitivamente la frustración de no saber cómo elaborar el estado de flujos de efectivo, entonces estás en el lugar correcto porque esta conferencia online es para ti. Algunas generalidades. Tú sabes que mi sistema de 4 pasos no lo podrás encontrar en ninguna otra capacitación, incluso ni en la universidad. La mayoría de los profesionales que asiste a cualquier entrenamiento sobre cómo elaborar el estado de flujos de efectivo no logra su objetivo. Por supuesto, este hecho es conocido por todos, pero que no cualquiera se atreve a decir. Debo hacerte una confesión. Sabes, tengo una ventaja sobre mi competencia. A mí me gusta mostrar las cosas de una forma práctica y te lo voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos las cuentas o las categorías de cuentas del estado de situación financiera y acá tenemos las categorías del estado de resultados. Las actividades de operación se encuentran en los activos corrientes y pasivos corrientes. Las actividades de inversión en los activos no corrientes y pasivos no corrientes. Las actividades de financiamiento en una parte de los pasivos corrientes, una parte de los pasivos no corrientes y una parte del patrimonio, es decir, se encuentran en una porción de los pasivos y en una porción del patrimonio con respecto a las actividades de financiamiento. Ahora, las actividades de operación se asume que son las cuentas directamente relacionadas con ingresos, costos y gastos, es decir, las cuentas del estado de resultados. Quizás te preguntes, ¿qué son las actividades de operación? Las actividades de operación son aquellas fuentes de efectivo o salidas de efectivo que tienen relación directa con la misión empresarial, es decir, con la actividad a la que se dedica la empresa. Con frecuencia la actividad que se dedica a la empresa tiene que ver directamente con los activos a corto plazo, es decir, con los activos corrientes y por supuesto con los pasivos corrientes. Ahora, las actividades de inversión tienen que ver con la fuente de efectivo o salida de efectivo por los activos a largo plazo o también los pasivos. En este caso, activos no corrientes y pasivos no corrientes forman las actividades de inversión. Las actividades de financiamiento tienen 2 categorías, tanto el financiamiento interno como el financiamiento externo. El financiamiento interno es aquel que procede directamente de los accionistas, mientras que el financiamiento externo es aquel que procede, por supuesto, del sistema financiero, es decir, de los bancos, de cooperativas. En este caso, estas actividades de financiamiento, tanto internas como externas, pueden estar una porción en los pasivos corrientes y otra porción en los pasivos no corrientes. Entonces, ya sabemos ahora qué son las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Quizás te preguntes, tanto el estado de flujos de efectivo por el método directo y el método indirecto tienen actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál es la mejor opción?
Pues la diferencia sustancial entre estos dos métodos es que las actividades de operación, en el caso del método directo, se presenta por categoría de flujos, es decir, cobro de clientes, pago a proveedores, etc. Mientras que en el método indirecto se presentan las actividades de operación partiendo del resultado del ejercicio, más menos partidas que no hicieron uso de efectivo y más menos variación de activos y pasivos. Como tú puedes observar, la diferencia se encuentra en la presentación de las actividades de operación. Ahora, quizás tú me digas, se tenía entendido que el método directo tenía una sección adicional, es decir, una sección 4 o la sección D, en este caso, la sección de la conciliación del resultado neto con las actividades de operación. Sin embargo, debo decirte que en la NIF para pymes, así como en las NIF completas, no se establece una sección adicional de conciliación. Es decir, que prácticamente la sección D se lo presenta al parecer por costumbre, pero la NIF para pymes y las NIF completas, durante esta presentación, a la fecha de esta presentación, no exige la presentación de una cuarta categoría llamada conciliación. Entonces, prácticamente el método directo y el método indirecto tienen únicamente actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. La diferencia sustancial entre estos dos métodos es justamente la presentación de las actividades de operación. Bien, ahora aprendamos la mentalidad del efectivo, que va a ser sumamente importante para efectos de entender cómo es el proceso de elaborar un estado de flujos de efectivo. Entonces, ¿qué es la mentalidad del efectivo? Son los supuestos básicos del movimiento del efectivo de un periodo con respecto a otro. Y aquí tenemos los principales supuestos, que son: cuando existe aumentos de activo, existe un uso de efectivo. Cuando existe una disminución de un activo, es una fuente de efectivo. Todo lo contrario con el pasivo y el patrimonio. Cuando existe aumentos de pasivo y patrimonio, es fuente de efectivo, y cuando existe una disminución de pasivo y patrimonio, es un uso de efectivo. ¿Cómo se lo puede entender esto? Pues efectivamente vamos a hacer uso nosotros de una pequeña hoja de cálculo. Permítanme unos minutos y les muestro una hoja de cálculo donde voy a poner en práctica estos supuestos para entender, por supuesto, por qué es uso y por qué es fuente, y no tener que decirles en este caso esto es negativo o esto es positivo porque así nomás. No, vamos a aprender el porqué realmente de las cosas. Entonces voy a habilitar una hoja de cálculo. Y aquí, por ejemplo, voy a ubicar las cuentas. Aquí voy a poner periodo actual. Y acá, por supuesto, el periodo anterior. Esto me da una variación. Vamos a poner aquí el efecto. Y acá pongámosle flujo. Entonces, en la cuenta inventarios, por ejemplo, si yo tengo de saldo actual 10.000, pero antes tenía 5.000, en este caso, si yo hago esto, saldo actual menos saldo anterior, voy a tener una diferencia, en este caso positivo, porque el saldo actual es superior. Pero ¿cuál es el efecto sobre el flujo? En este caso, como tenemos un aumento de activo, sería un uso de efectivo. Este uso de efectivo, ¿por qué razón se da? Porque en el caso de los inventarios, y eso es el supuesto de la mentalidad del efectivo, nos dice que cuando aumentan los activos es un uso de efectivo, porque en este caso se asume que para yo tener más inventarios tuve que haber comprado, y como compré, entonces tuve que haber gastado efectivo, es decir, utilicé efectivo. Es por ende, es un uso de efectivo. Ahora, ¿qué sucede si tuviéramos todo lo contrario? 5.000 y 10.000. Si aplicamos la misma fórmula, saldo actual menos saldo anterior, tenemos hora negativo. En este caso, ¿qué significa esto? Que han disminuido nuestros inventarios. Entonces, como ha disminuido nuestros inventarios, tenemos un fuente de efectivo. ¿Por qué es fuente de efectivo? Porque se asume que para poder tener menos inventarios en este caso, tuve que haberlos vendido, y como los vendí, ingresó efectivo, por lo tanto es una fuente de efectivo. ¿Por qué razón hacemos mención a esto de la mentalidad del efectivo? Para saber si una variación es fuente o uso, porque no quiero indicarles que, por ejemplo, esta variación, porque es positiva, va a ser uso, y acá en cambio, porque es negativa, va a ser fuente. Quiero indicarles del porqué de esto, porque si yo cambio, en este caso digo saldo anterior menos saldo actual,
observen que la variación cambia. Entonces yo no quiero enseñarles esto de forma automática, sino enseñarles de la forma real para que ustedes observen de dónde proceden realmente las fuentes o los usos. Ahora vamos a las cuentas de pasivo y patrimonio. Determinemos la cuenta cuentas por pagar. Pongamos esta variación como lo suelo realizar, es decir, saldo actual menos saldo anterior. Y apliquemos acá también. Entonces, en las cuentas por pagar, si yo tenía al inicio 5.000 y ahora tengo 10.000, eso quiere decir que aumentaron, y cuando tenemos un aumento de pasivos, eso es una fuente. ¿Por qué es una fuente de efectivo? Porque se asume que para tener más financiamiento, yo pedí justamente dicho financiamiento, y como pedí financiamiento recibí más dinero, por lo tanto es una fuente. Ahora, si esto fuere al revés, es decir, 5.000 acá y acá 10.000, es decir que si yo debía 10.000 y ahora debo 5.000, yo tuve que haber pagado, es un uso de efectivo. Como tú puedes observar, en este caso, en el caso de los pasivos, tenemos casi el efecto de la variación que se alinea al efecto del flujo. Es positivo y acá tenemos fuente, acá es negativo y es uso, pero en cambio en los activos es muy diferente. Es positivo y es uso, y es negativo acá y es fuente. Sin embargo, no nos interesa mucho el signo de esta variación. Lo que nos interesa realmente es saber la mentalidad del efectivo y aplicarlo correctamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya has aprendido los supuestos básicos del movimiento del efectivo y que eso va a ser muy importante a la hora de elaborar el estado de flujos de efectivo. Entonces, ahora sí, vamos a ver los 4 pasos para elaborar el estado de flujos de efectivo. El paso número 1 es determinar las variaciones entre el periodo actual y el periodo anterior del estado de situación financiera. El paso número 2, asignar las variaciones entre fuente o uso. El paso número 3, asignar el signo de fuente o uso a las variaciones. El paso número 4, armar el estado de flujos de efectivo. Muy bien, has aprendido el sistema de 4 pasos para elaborar el estado de flujos de efectivo. En la siguiente lección las pondremos en práctica y elaboraremos el estado de flujos de efectivo por el método directo y también por el método indirecto. Así que si aún no recibiste nuestro correo de confirmación en tu bandeja de entrada y si no lo viste tampoco en tu correo no deseado, te recomendamos registrarte nuevamente en la página anterior, porque recuerda, la siguiente lección te la vamos a enviar directamente a tu correo electrónico. Así que por favor verifica que tu correo se haya ingresado correctamente y si no es así, pues vuelva a registrarte. Te veo en la siguiente lección. No olvides compartir este contenido con los botones que se encuentran debajo de este video. Éxitos.